sueño con una Argentina que no sea tan desigual. Bueno, no sé, capaz por mi formación y demás siento que es un problema. Y siento que es un problema al que no le estamos dando la suficiente relevancia, porque hay generaciones que se nos están perdiendo en la pobreza, y si no tomamos en cuenta esto rápidamente y hacemos algo del mediano y largo plazo, tengo esperanza, pero siento que estamos en un momento bisagra. No sé por qué me emocioné, pero bueno, capaz por eso me dedico a estos temas, ¿no? Bueno, buenas, ¿qué tal? Un placer estar acá. Soy Carolina Castro, soy empresaria industrial del sector autopartista. Soy además mamá de dos chiquitos, una tiene 11, el otro tiene 14. Ahora estoy un poco, complicada con los horarios, como muchísimas mamás y papás, con todo esto de la presencialidad y de la virtualidad. Me dedico todos los días o gran parte del día a dos cosas principalmente. Una tiene que ver con mi empresa. Yo soy directora de recursos humanos de la empresa familiar de la cual trabajo. Y otra parte importante del día la dedico a los asuntos gremiales, lo que se llama la gremial empresaria. Soy prosecretaria en la Unión Industrial Argentina. Me convertí con ese cargo y en esa función en ser la primera mujer en integrar la mesa de conducción de la Unión Industrial. Soy además secretaria PYME de mi cámara, que es la Cámara Autopartista, la que reúne a la cadena de valor de proveedores de las terminales automotrices y del mercado de reposición. Y además soy vicepresidenta también en la Unión Industrial de Almirante Brown. Una de nuestras plantas está en esa zona, en ese parque industrial, y allí un poco también tomamos los temas más locales del desarrollo industrial. Así que mi vida está dividida como en esos dos planos, más lo particular y lo personal, y lo gremial, que es más lo colectivo. Pero en los últimos años desarrollé unas ganas de acercarme a todo lo que tiene que ver con las temáticas de género y de inclusión. Y venía de muchos años de estudiar sobre desarrollo industrial, que son los temas que me apasionan. Y en los últimos años, probablemente por el movimiento del Ni Una Menos, probablemente por esta ola verde, digamos, que en la Argentina apareció en los últimos años, y encontrándome yo misma como mujer en espacios tradicionalmente masculinos, no habitados por mujeres en general, creo que me llevó a una reflexión sobre eso. Y entonces me empecé a indagar en esos temas, a estudiar esos temas. También un estudio no demasiado estructurado, leer algunos libros, buscar en internet algún paper, conectarse con organizaciones y fundaciones que trabajan estos temas y ver qué están diciendo sobre esos temas. Y eso me llevó hace un año y pico a hacer un libro que se llama Rompimos el Cristal, que es un libro en el cual yo entrevisto a 18 mujeres que me costó muchísimo seleccionar, porque obviamente hay muchas más mujeres que rompieron el cristal, pero que son mujeres que se destacan en distintos ámbitos de la vida argentina, de la política, de las empresas, del mundo científico. Porque para muchas de las mujeres, en sus historias personales, en sus historias de familia, de vivencias de la infancia, de sus pueblos, etcétera, suceden un montón de cosas que yo me di cuenta habilitan o inhabilitan ciertas cosas en las mujeres, pero incluso cuando inhabilitan, en muchas de ellas generan como una fuerza así medio reactiva, medio de querer ir entonces contra eso y superar esos problemas. En mi caso, yo soy una privilegiada y lo cuento siempre que puedo, porque soy nieta de un industrial inmigrante, era un francés, que llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos otros inmigrantes, y llegó sin absolutamente nada, más que ganas de trabajar, de hacer cosas, empezó a trabajar, y a los pocos años, diría a la década y media que había llegado al país, tiene la oportunidad de hacerse del control de una empresa que ya existía, que era una SRL, y convertirse en el principal accionista de esa empresa. Él lo hizo tomando préstamos de amigos, sobre todo, y de familiares, que después tuvo que ir devolviendo porque no tenía capital propio. Tenía una gran capacidad de liderazgo. Y él también
sentía que el desarrollo industrial era algo importante para la Argentina, que era lo que, hacia donde había que apuntar en términos de política. Y muy tempranamente mamé de muy chiquita la historia de una mujer empresaria en un mundo masculino como es la industria automotriz. Porque mi madre es la que lidera la empresa, es una empresa que emplea hoy 500 personas, empresa fundada por mi abuelo, que a su vez, en la década del 60 y los 70, fue un habilitador hacia mi madre, como entre sus hijos, que había varones y había mujer, plantear no hay distinción y cualquiera de ustedes puede tomar responsabilidad en esta empresa, puede liderarla. Y eso para alguien de la década del 70 me parece que es muy, digamos, de visión más innovadora, más de futuro. Mi abuelo estaba convencido de que las mujeres tienen todas las capacidades, las mismas capacidades y el mismo potencial que cualquier varón. Y eso la habilitó muchísimo a mi madre para, bueno, como se dice hoy, la famosa frase de empoderarse, ¿no? Que en esa época capaz ni se escuchaba. Así que mi madre fue siempre una mujer que sentía que, bueno, que ella podía tomar las riendas de la empresa y así lo hizo. Y a mí me crió con esa impronta de mujer empresaria que sale todos los días a trabajar, que, digamos, que se reúne en una empresa con varones, digamos. Y entonces yo siento que es un privilegio porque yo tengo naturalizado algo que capaz amigas mías con madres con otros perfiles no tienen. Mi mesa familiar era una mesa, la sobremesa muy interesante en donde se hablaba de política y se hablaba de economía. Mi padre era productor agropecuario, entonces en mi mesa, yo digo, se sentaban el campo y la industria, ¿no? Estas dos grandes antinomias de la Argentina. En mi mesa estaban sentados los dos desde una posición de empresarios de esos sectores. Y esto es interesante porque también mamé una visión por parte de mi viejo del mundo agropecuario, que es una visión bastante desarrollista. Pero bueno, y en ese sentido se llevaban muy bien, pero yo aprendía mucho de sus conversaciones. Y obviamente en las conversaciones hablábamos de los dilemas de cada uno de los sectores. Así que creo que es algo que capaz no tienen muchos jóvenes, que en la mesa se esté hablando capaz de impuestos, de la carga tributaria de tal, de algún papeleo administrativo que tenés para exportar, todas cuestiones que siguen existiendo, pero que bueno, yo las vivía en la diaria de una conversación entre ellos. Y después la otra anécdota tiene que ver con visitas al supermercado. Yo a veces cuento que yo era chica y mis padres siempre miraban dónde se producían los productos que ellos compraban en el supermercado. Entonces, tengo recuerdos de mis padres mirando la letra chiquita. Vieron que a veces es difícil de encontrar dónde está escrito dónde se fabrica. Y miraban. Eso no quería decir que nunca se compraba nada importado en mi casa, por supuesto que no. Digamos, una economía está hecha de cosas que entran y salen. Se supone que es así, ¿no? Que exportamos e importamos y ese debiera ser en un balance razonable. Pero sin embargo había mucha conciencia de lo que se estaba comprando. Mi padre no compraba jamás frutas o verduras que vinieran de afuera. Digo, él creía fuertemente en esto de lo local, de lo nacional. Así que a mí me quedó eso y cuando terminé la secundaria, como cualquier joven, empecé a pensar en carreras, bueno, a dónde ir. Tenía clarísimo que iba a ir a la Universidad de Buenos Aires. Yo venía de una escuela privada, bilingüe, de muy alto nivel, tanto académico como socioeconómico, digamos, y me parecía que era importante para mí, para mi formación, hiciera lo que hiciera, que yo tenía que ir a la universidad pública. Y bueno, y ahí dije, encontré la carrera de ciencia política y vi que había un poquito de la cosa de historia, había un poquito de la cosa institucional, democrática, más política, había economía también. O sea, tenía unas cositas ahí que yo dije, ay, esta carrera parece como muy formadora. La empecé a cursar y me gustó muchísimo y pensé que me podía dedicar a eso, que podía encontrar, digamos, un ámbito de desempeño laboral, profesional, que estuviera ligado bien a mi carrera. Pero me tocó salir de la universidad en el 2002, por ahí, 2001, 2002, ahora no me acuerdo bien. Pero la cosa no estaba bien, era un desastre el mercado laboral. Ibas a cualquier lado a pedir un trabajo y era dificilísimo. Y en mi historia personal también me costaba salir a buscar trabajo porque muchas veces me entrevistaban, pero ni bien hacían 2 o 3 preguntas de dónde venía y quién era, teniendo mi background familiar, empresarial,
como que no me apostaban. Dice, no, esta está acá un rato capaz, pero tiene lo suyo, capaz se vuelve, ¿no? Como que había una cosa ahí en donde no me era sencillo que alguien me tomara en serio viniendo de una familia empresaria. Y yo no mentía en las entrevistas cuando me preguntaban qué hacían mis padres, contestaba. Y ahí dije, bueno, no estoy consiguiendo demasiado, tenía una pasantía. Y ahí le dije a mi madre, che, tengo ganas de ir a la fábrica, aprender un poco de ahí, capaz puedo ser útil. La situación era muy fea, teníamos, digamos, gente suspendida, trabajábamos menos días de la semana. Recuerden, el año 2003 todavía no empieza el crecimiento, a partir de ahí sí, después fue todo como en subida para la industria automotriz. Hasta el 2011, después empezamos a caer otra vez. Así que empecé a ir todos los días y hacía de todo. Un día estaba en el área contable, otro día estaba ayudando a la parte de comercio exterior y fui haciendo distintas cosas. Buscando financiamiento, cuando hubo que buscar financiamiento, y me fui desarrollando. Y a los pocos años de estar ahí, me convocan de mi cámara, de la Cámara Autopartista, que estaban armando un departamento de jóvenes empresarios del sector. El Vasco de Mendiguren, que era el presidente entonces, junto con el comité ejecutivo, definieron que la UIA también tuviera un departamento joven y me pidieron junto a otros 6, 7 jóvenes que fuéramos construyendo las bases de ese departamento joven, que hoy tiene 80 integrantes de todo el país y es paritario porque la mitad son mujeres. Y ahí entré yo a la Cámara Autopartista como joven. Nuestra empresa aportaba una cuota social todos los años, desde épocas inmemorables, pero ahí estaba yo empezando a tener un rol. Y me encantó. Y me encantó porque yo sentí que desde la gremial empresaria yo podía conjugar una pasión que tenía por el desarrollo económico del país a través de una visión que tenía que ver con lo industrial y al mismo tiempo toda mi carrera, digamos, de ciencia política que tenía que ver con la articulación público-privada. Al final, digamos, lo que la ciencia política, entre otras cosas, pretende es que, digamos, llevar a toda la sociedad a un estadio mejor y para eso necesitas articular lo público con lo privado. Tiempo después, Daniel Funes de Rioja, que soy un vicepresidente, me pidió que lo acompañara en la gestión del Business 20, que fue un foro empresarial del G20, que a mí me enseñó muchísimo porque me permitió conectarme. Yo tenía bastante conocimiento de lo que pasaba al interior del país en términos de gremial, pero no sabía qué pasaba como en la escena más global. Y me conectó con qué pasa afuera, cómo se organizan en otros lados, cuáles son los temas. Más recientemente, Miguel Acevedo, fue uno de los principales impulsores de que el comité ejecutivo en su último mandato tuviera al menos una mujer. Y Raúl Amil, que es el presidente de mi cámara, que es el sector autopartista, es una persona excepcional que también en su momento dijo, anda a representarnos a la UIA. Me dio el mandato para representar. Eso también, en una industria muy masculina, fue un varón junto con el resto de la comisión el que determinó. Me parece que Carolina tiene las capacidades para representarnos en la UIA como sector. Y así que ahí fui yo. Con lo cual me he encontrado, además de mi madre como mentora, con varios varones que me han ayudado. La realidad es que mi llegada a la UIA, yo creo que por esto que contaba, que tengo una experiencia de 10 años de trabajo en la casa, que todos mis compañeros de banco hoy, digo, saben de dónde venía y me habían visto antes. O sea, no llegó solamente algo diverso que no conozco. Sí, llegó algo diverso a esta mesa de poder, entre comillas, pero es una persona que es conocida por todos nosotros, que sabemos de su capacidad para representar, para tratar los temas. Digo, a veces me dicen, bueno, recién llegaste a la UIA, no, recién llegué a la mesa de conducción. Yo hace 10 años que me estoy formando en esos temas, que participo en los departamentos técnicos, que voy a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra todos los años para entender qué está pasando a nivel internacional con el diálogo social. Todos temas que me apasionan. Yo estoy convencida que elegí la Unión Industrial Argentina porque siento que podemos con la sociedad de vez en cuando tener alguna discrepancia, algún lugar en donde no se entienda bien nuestro planteo, pero en general lo que se plantea desde la UIA es un planteo que para mí es bueno para la sociedad en general, porque para mí es un planteo de hacer que todos podamos vivir mejor, de sacar a la gente de la pobreza, y eso se logra con un cierto desarrollo del sector privado volcado a todo esto que te digo, ¿no? A más agregación de valor, a más exportaciones, a tecnología e innovación. La UIA representa todo eso. Entonces,
Para mí es importante poder hacer este aporte y mi madre me apoya mucho en eso y creo que le enorgullece que sea su hija la que está teniendo este rol, la que está rompiendo ciertos cristales, para volver al libro ese que hice. Y yo estoy muy agradecida por eso. Y me imagino que mi abuelo también. Ahora, que cuando llegué pasaron cositas como, no sé, apareció una nota en algún momento en donde alguien mencionaba, no sé, que yo era muy ambiciosa, ¿no? Que estas cosas no me pasaron a mí, le pasan a muchísimas mujeres que cuando llegan a lugares, ciertas connotaciones como la ambición, la vehemencia, el carácter, la fortaleza para tratar a un tema, el plantarte con una idea, todo eso que es algo que habla más desde la fortaleza justamente, está mucho mejor asociada a lo masculino que a lo femenino, ¿no? A lo femenino se nos pretende más cuidadoras, más de un perfil como más de debilidad en ese sentido, y que yo creo que tiene que ver con estereotipos que no apunto el dedo a nadie, porque toda una generación que fue criada en un entorno en donde lo natural era que la mujer cuida y el varón provee, y es muy difícil, desandar ese camino. Ese camino se desanda en el cambio cultural de crianza de nuevas generaciones, en donde esa distinción no está más, en donde en mi casa, Agustina, que es mi hija, no está para cuidar al otro, más o menos que Ignacio, que es mi otro hijo, ¿no? Y esos son roles que nosotros estamos empezando a adjudicarles más equilibrados, pero hay una generación que lamentablemente no lo vivió así. Entonces es lógico que se plante hoy desde un lugar en donde eso le parece poco natural. Lo que tenemos que intentar desandar es ese camino en donde estereotipamos que unos tienen que ser de una manera y los otros tienen que ser de la otra, porque me parece que eso no solo es un problema para la mujer, me parece que es un problema para el varón también, que siempre se tiene que plantar desde un lugar de una masculinidad que también le es impuesta, aunque no se dé cuenta que se le es impuesta, pero le es impuesta. Entonces, yo más bien, yo fui, me senté en esa mesa y mis aportes son como Carolina Castro. Y probablemente en algunas cosas soy muy parecida a algún varón de la mesa y en otras cosas soy muy parecida a alguna mujer que todavía no está en la mesa, pero sí está en la junta directiva. Y cuando hoy a mí me preguntan qué se siente estar en una mesa de 25 varones siendo la única mujer, que espero que eso cambie en breve, aclaro, porque no puede ser una sola. Y yo siempre digo, y bueno, para mí es una cosa que de alguna manera naturalizo, porque mi madre también estuvo siempre sentada en mesas de varones. Y entonces lo veo como posible. El problema que tenemos con estos temas y con esta agenda es que, como no hay suficientes modelos de rol para nuestras niñas, a veces es más difícil capaz, si no tenés a alguien cercano, entender que esos desarrollos son posibles también. O sea, que parte de la agenda es visibilizarlos, es darlos a conocer y que sean obviamente cada vez más. Hoy la mujer en el mercado laboral tiene muy baja participación en la mayoría de los sectores, con excepción de los sectores en donde está involucrado el cuidado, en la salud, en la educación y por supuesto en el empleo doméstico, en donde son todas mujeres, y sin ese grupo de mujeres, para muchas otras mujeres sería muy difícil el desempeño profesional y laboral. Esta es la cuestión en donde ahí yo creo que tiene que entrar la política pública, y de hecho ahora se armó una comisión para redactar un anteproyecto de ley sobre temas de cuidado, porque el verdadero norte de la política para una igualdad real tiene que ser cómo resolvemos la ecuación de cuidado. Y dentro de lo que es empleo doméstico, cómo formalizamos a esas trabajadoras que en muchos casos están en negro y están brindando un servicio crucial y esencial para que otra familia pueda desarrollarse profesionalmente, las dos personas del núcleo familiar. Es difícil la maternidad y hacerla combinar con el ejercicio profesional, laboral de una mujer, porque todavía las cargas de cuidado están muy a nuestra carga. Y hay que ser muy honesta, yo no podría hacer eso si no tuviera la posibilidad de terciarizar una parte de esa atención y de ese cuidado. Me parece que esa es una agenda de los próximos años a la que vamos a tener que atender, con más centros de primera infancia, con más guarderías, con dobles escolaridades donde se pueda. Los países en donde la mujer logró insertarse en mejor manera en el mercado laboral, y esa es la verdadera igualdad, no solo llegar al espacio de decisión, en la base de la pirámide que la mujer pueda trabajar. Los países que lo lograron atendiendo la cuestión de cuidados, balanceándola mejor. Creo que ese es un objetivo de mediano y largo plazo para cualquier gobierno. Hoy el 90% de las decisiones las tienen los varones. El núcleo de poder más fuerte en general en casi todas las organizaciones está en manos de varones.
Si ellos no toman esto y no entienden ese cambio de época del cual yo hablaba, que ellos tienen que ayudar a visibilizar y hacer posible, estamos fritos. O sea, son parte de la solución, no del problema en realidad. Debieran verse como parte de la solución. Me gustaría saber cuáles son para usted las bases, los puntales que tendría que tomar un país para propiciar el desarrollo industrial, el desarrollo productivo. Bueno, algunas reglas primero de la macroeconomía. O sea, cómo, digamos, qué tipo de política fiscal y monetaria vamos a tener, ¿no? ¿Qué regulaciones cambiarias vamos a tener? La Argentina, yo te doy un ejemplo. La Argentina pasó de tener un super cepo, no sé, llamémosle como querramos, hacia el final del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y después liberó completamente y desreguló completamente la cuenta capital. Y después tuvimos que volver a entrar en cepo. Entonces, un acuerdo tendría que ser, bueno, ¿cómo se maneja esta cuestión? Porque la Argentina no tiene la cantidad de dólares que necesitaría, los tiene que generar a través de exportaciones y mientras tanto tiene que tener algún tipo de regulación. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que hoy, por ejemplo, al sector privado no se le permita, digamos, a una empresa de capital transnacional tener que hacer un giro al extranjero. ¿Por qué? Porque eso daña nuestra capacidad de generar más inversiones de esas empresas en la Argentina. Porque nadie va a venir a invertir si vos no podés después repatriar nada. Digo, si querés jugar en este siglo XXI, orden global funciona así. Entonces, tener en cuenta esto al mismo tiempo que tenés que tener en cuenta, no podés permitir que en un momento determinado alguien venga y se lleve 2 millones de dólares porque sí, como quiera, sin ninguna cuestión, no preguntando para qué es, no sabés si es para desarrollar el sector productivo o para otras cosas, o permitir que se exporte y nunca entres las divisas de vuelta. Hablaste mucho sobre tu historia personal y sobre tu presente, entonces mi pregunta está más orientada hacia el futuro. Ya diste algunas notas, pero quería preguntarte qué soñás para Carolina Castro, qué soñás para el sector industrial y empresarial y qué soñás para la Argentina. Sueño con una Argentina que no sea tan desigual. Bueno, no sé, capaz por mi formación y demás siento que es un problema. Y siento que es un problema al que no le estamos dando la suficiente relevancia, porque hay generaciones que se nos están perdiendo en la pobreza, y si no tomamos en cuenta esto rápidamente y hacemos algo del mediano y largo plazo, tengo esperanza, pero siento que estamos en un momento bisagra. No sé por qué me emocioné, pero bueno, capaz por eso me dedico a estos temas, ¿no? Entonces, creo que la política toda tiene que dejar de lado mezquindades y tiene que ponerse de acuerdo en un camino a transitar de mediano y largo plazo. Porque lo más, para mí, triste que tenemos es que tenemos muchísimas capacidades. Somos un país que está... O sea, no, el falso mito de nuestros recursos naturales no, porque, para que sepan, si medimos nuestros recursos naturales en términos de población, de per cápita, digamos, la Argentina no está tan bien posicionada. O sea, nuestro país no puede vivir solamente de los recursos naturales con 45 millones de habitantes, 50 millones de habitantes. Necesitamos hacer que esos recursos naturales se transformen en productos de mayor valor agregado y exportarlos al mundo. Y además necesitamos que haya servicios y tenemos un montón de talento y capacidad para generar desde industria audiovisual hasta software y exportarlo al mundo. Con toda esa capacidad, con todo ese talento, con todos esos recursos humanos, con todos los recursos naturales, todo ese capital que tenemos, no poder ponernos de acuerdo en un tránsito hacia el desarrollo para que nuestra gente no siga cayendo en la pobreza, a mí me parece que es de lo más triste de la política argentina desde el retorno de la democracia. Entonces, mi sueño para la Argentina, que ya haya acuerdos de mediano y largo plazo, que la política deje de ser tan mezquina y de pensar en lo personal y empiece a pensar en la construcción colectiva, y que dentro de esos acuerdos haya un valor en lo que es la actividad privada, el sector privado, la generación de valor, la creación de empleo. Todo eso no es sencillo hacer en ningún país del mundo y el mundo es muy, muy competitivo. Va a ser cada día más competitivo. Entonces esto me parece la Argentina del futuro, la espero así. Siento que hay un montón de personas, de las generaciones
más coetáneas conmigo, a ambos lados de la grieta, que podrían generar estos acuerdos más de mediano y largo plazo. Gracias. Gracias.